Buenos días. Antes que nada, muy agradecido por la invitación a las autoridades de CONSOVIEC para estar presente en estas jornadas. Tal como acaba de decir el presentador, soy psicólogo, pero buena persona. Así que les pido que me den una oportunidad. De cualquier manera, no se trata tanto de, según lo que tengo pensado, de hablar sobre los vericuetos intrapsíquicos o cosas por el estilo, ya sea porque son aburridas y más o menos inútiles, sino centralmente como un intento de comprender nuestra subjetividad tal como se da en nosotros en estos tiempos entre milenios, en estos periodos culturales que se han definido, por ejemplo, con el nombre de la posmodernidad, etc. Un intento de entender cómo somos, quiénes somos, sobre todo más ustedes, más jóvenes, y sobre todo nuestros alumnos, más jóvenes aún, y por qué, en cuanto a la influencia de las corrientes culturales, de los momentos culturales. La cultura no es algo que esté afuera de nosotros, no es un hecho cósmico. La cultura está dentro de nuestra piel, nosotros somos nuestra cultura. Y esa cultura, por supuesto, tiene distintos matices, tiene sus propias contrariedades, sus propias tensiones, con cosas que permanecen a lo largo de la historia y otras que se renuevan, que tienen formas inéditas, etcétera, etcétera. La idea, el título de esta presentación es de la represión a la frustración, y hay un subtítulo que es un texto de Covey, un autor americano que falleció hace unos 4 o 5 años aproximadamente. Es un poco provocativo, sobre todo teniendo en cuenta que hoy, en este año, nosotros festejamos nuestro segundo centenario de la independencia. Es un poco provocativo porque Covey decía en una de sus obras que el valor de la interdependencia es más maduro que el valor de la independencia. No quiere decir esto que la independencia no sea un valor, de hecho lo son, pero pareciera ser que con el correr de los tiempos y a medida que maduran los tiempos, que progresa, por decirlo así, la cultura, se observa que hay una necesidad de interdependencia, o por lo menos una forma de entender la independencia que no consista en la autonomía, en la desvinculación, en el autosostenimiento, por decirlo así. Por eso nos vamos a valer de algunos textos, algunos duros, provocativos, por parte de autores que quizás para acentuar lo que quieren decir, exageran en el sentido de radicalizan sus afirmaciones. Tenemos que tomarlo como eso, como un apoyo, como una provocación, como una idea fuerte con la cual uno puede tener coincidencias, adhesiones parciales o hasta discrepancias también, fuertes quizás, pero que sean simplemente un medio, un instrumento. Insisto en este intento de entender quiénes somos, por qué somos así, en referencia a nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Hace aproximadamente 100 años, justo a mitad de camino entre la fundación de nuestra patria y nuestros días, Sigmund Freud, conocido por todos nosotros, presentaba su tesis central por la que atribuía la nerviosidad moderna, que hoy llamaríamos angustia, atribuía la angustia o la nerviosidad a la represión sobre la vida sexual que
que la modernidad exigía en nombre de una moral victoriana, férrea y progresista. La tesis central de Freud en ese sentido es que la represión es algo necesario, pero al mismo tiempo genera enfermedad, por decirlo así. Porque se trata de coartar, de reprimir una vida impulsiva que sería socialmente destructiva, pero en esa tarea de represión se genera un daño irreparable. Y entonces en estos avatares de la represión, en estos vericuetos de la tarea de la represión, entendida de esta manera, el mundo psíquico, sobre todo la pulsión sexual, que para Freud en el inicio de sus postulaciones la energía central, la única, en estos avatares se generan los conflictos que nos constituyen, por decirlo así, tanto en el mundo individual como en el mundo social. Hoy ha pasado más de un siglo desde aquellas formulaciones que fueron exitosas, que uno podrá decir que, y de hecho en un sentido lo es, que son visiones un tanto superadas, pero de alguna manera están en los paradigmas centrales de nuestra cultura. Pasó un siglo de esta insistente prédica, como dice acá, que propone la libertad como emancipación, como liberación, que entiende la adultez como autonomía. La adultez es valerse a sí mismo, no necesitar de otro, insisto, el autosostenimiento. Esto está muy metido en nuestros paradigmas, en nuestras ciencias sobre el hombre. Entiende la niñez como algo que hay que remediar, que tiene que dejar espacio para otro momento que consiste en no ser ya niño, porque sería como seguir siendo dependiente, es como seguir siendo necesitado de otro. Entonces, al entender la no necesidad de otro como adultez, la adultez consiste en dejar de ser niño. Esto es viejo, ¿no? No por casualidad. Eso provocaba con esto de volver a ser niño, como una especie de contrariedad interior. ¿Cómo es esto? Volver a ser niño, volver a ser necesitado de otro, etc. Y que a su vez, esta prédica que entiende el vínculo como algo necesario, pero en un cierto sentido limitante, un estorbo. Y a pesar de un siglo de esta prédica, la angustia crece, no ha desaparecido, se multiplica. Nosotros los psicólogos vivimos de ella. Como decía un logoterapeuta parecido ya argentino, somos los cafillos de la angustia, vivimos de la angustia. Pero hoy la angustia se muestra de otra manera, quizás de una forma más profunda, incluso gracias a esas teorizaciones con las cuales de aquel entonces uno podrá coincidir o no con ellos, pero son personas que pusieron por escrito y se jugaron a una forma de entender y con los cuales uno puede no coincidir, pero con los cuales puede dialogar. Entonces, hoy ya la angustia pareciera ser que no se entiende solo desde la represión, que por supuesto existe, y no solo como mecanismo psicológico, etc., sino que la angustia denota desilusión, desencanto y desesperanza. Esta es la idea central de lo que queremos conversar y sobre lo que avanzaremos en los minutos que siguen. Acá tengo una serie de papeles que espero que no se me caigan como un sketch de Lelutier, porque se reiría mucho, yo perdería la pista.
Hoy, no es una idea original de mi parte, hoy ha desaparecido como vivencia central de la cultura, como humor social, el progresismo. Hay que tener cuidado cuando uno conversa de estas cosas porque los tiempos nacionales, políticos, a veces tienden a condicionar de tal manera que uno lee las cosas desde esas coyunturas políticas y, lo que es peor, a veces partidarias. Les pido que por favor tratemos de no tener un techo político para nuestras conversaciones. Cuando digo que pareciera ser que el humor del progresismo ha desaparecido, me refiero a que si hacemos una comparación con nuestra historia, el progreso estaba en la expectativa de nuestros padres, de abuelos, de bisabuelos. No me refiero al progresismo en el sentido de una corriente filosófica necesariamente, ni mucho menos política. El progresismo en el sentido simple, o sea, la convicción, la creencia, la apuesta a que el mañana va a ser mejor. Nuestros abuelos y bisabuelos podrían discutir mucho acerca de por qué iba a ser mejor y de qué manera y qué había que hacer para que fuese mejor. Pero coincidían en que iba a ser mejor. Entonces emprendían acciones que ninguno de ellos iba a ver, que se verían generaciones más tarde, pero que ellos querían participar de ese proceso. No querían quedarse afuera de ese momento histórico que se entendió en gran medida según las coordenadas del iluminismo del siglo XIX y XX. La fundación de nuestros pueblos denota eso. Gran parte, por ejemplo, en la Pampa Húmeda, gran parte de nuestros pueblos se fundaron a partir de 1800. No estas zonas con más tradición, pero... Y no hay pueblo que no tenga un club que se llama El Progreso, El Nuevo Orden, El Amanecer, el Bar La Unión, la Fraternidad, etc. Eso marcaba claramente una convicción de esperanza. E insisto, se confiaba en ese porvenir. Mis antepasados, bueno, por parte de mi madre son inmigrantes. Mi abuelo ya era inmigrante, mi abuelo y mi abuela. Por parte de mi padre, no. Mi tatarabuelo fue el inmigrante, mi bisabuelo nació acá. Y bueno, y son ambos, tanto mi padre como mi madre, son del sur de la provincia de Santa Fe. De un pueblito que se llama Teodelina. Ahí nació mi madre. No, mi madre nació en Rosario, pero vivieron en esa zona. Mi hermana, el único porteño de la familia soy yo. Teodelina, que al lado, muy cerca, 35 kilómetros de Teodelina, más o menos, hay un pueblo que se llama Villa Cañas, que es mucho más conocido, sobre todo por las mellicitas de Gran, obviamente. Que estaban en la primaria en el mismo momento en que mi madre cursaba la primaria. Así que tengo datos sobre su edad, que no pienso decir. Lo único que puedo afirmar es que efectivamente está extraordinariamente bien esta mujer. Cañas era un pueblito que creció y se convirtió en una ciudad, tuvo los primeros semáforos, edificios, por ridículo en un pueblo hacer un edificio, ¿no? Pero edificios, y tenían este afán de progreso, y de hecho crecieron. Teodelina se quedó más, por decirlo así, quizás porque el ferrocarril en Cañas pasaba por el mismo pueblo, Teodelina pasa por las afueras. Y para envidia de lo de Teodelina, vieron como Cañas crecía. Mi abuelo decía que los de Cañas tenían tantas ganas de ser ciudad que los vecinos cuando se cruzaban en la calle no se saludaban.
porque es propio de grandes ciudades no saludarse porque no conoce a nadie. Yo me acuerdo que iba a veranear al tío de Lina y salía a pasear con mi tía y buenas tardes, y yo decía, ¿quién es tía? No sé, pero se saluda, por supuesto. Bueno, los de Cañar parece que no se saludaban para hacer ciudad. Acá comienzan algunos de los, o se muestran algunos de los vericuetos de esto del progreso y de la modernidad, como a veces se entendió al principio de la modernidad como una especie de despersonalización, de desvinculación, de lo anónimo más que de lo personal y repetible. Decía Monseñor Bergoglio, cardenal Bergoglio en octubre del año 2010, los hombres y mujeres que nos precedieron construyeron con aciertos y errores una historia que nos pertenece y de la cual nos debemos hacer cargo. Avergonzarse de nuestra historia es un problema. Entender que nuestros males están producidos por nuestra historia es un problema. Además de un desagradecimiento vital, esto lleva a que luego, de alguna manera, uno quiera tener titánicamente construir un futuro provisorio a pesar de que nuestros antepasados hicieron las cosas tan mal. Esto es un problema. No solo en el orden social, sino en el orden personal. Sí, nuestra historia es dramática, llena de contradicciones, muchas veces violenta. Tenemos que leer nuestro pasado y superarnos. No volver a caer como en un signo trágico en sus derroteros y huellas. Interesante que a su vez Bergoglio no dice tenemos que superarlo al pasado, tenemos que superarnos. Porque cada coyuntura histórica tiene sus propios desafíos. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos resolvieron como pudieron y entendieron como pudieron y apostaron a lo que quisieron y pudieron en sus encrucijadas. Pero la gracia consiste en resolver nosotros nuestras encrucijadas. No tenemos que superarlos a ellos, tenemos que superarnos nosotros en nuestras propias encrucijadas. Se nos impone mirar nuestro pasado con más cariño para hacer crecer y consolidar una cultura del encuentro y un horizonte ideal compartido. Lo que creemos, participo de esta idea, es que este momento histórico es un momento que podríamos entender como crítico. No en el sentido de fallado, no poniendo el acento en la negatividad. Las crisis constituyen nuestras historias, tanto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. La crisis no es una negatividad del Señor. Ustedes podrán decir, bueno, el Señor vive de la crisis de los demás, por supuesto, tiene una especie de conveniencia gremial para hablar de la crisis. Pero que efectivamente las crisis son cuanto menos inevitables. No son autoproducidas, sino que se producen. Y que son mucho más que un conflicto, o son mucho más profundamente que un conflicto. Las crisis son cuestionamientos, porque crisis viene de ahí, de escribar, de discernir, de la criba, ¿no? De escribar, de zarandear para distinguir lo grueso de lo fino, etcétera, lo positivo y lo negativo, y la crisis consiste en este juicio, en este discernimiento sobre el sentido de las cosas. No sobre tal o cual hecho, sino sobre el sentido de las cosas. Por eso las crisis son crisis de sentido, son oportunidades, cuestionamientos en donde el sujeto personal, individual, singular o social es provocado por la realidad para que juzgue el sentido de lo que está haciendo y de su vida. Es una provocación que la realidad le hace. Me quedó siempre muy grabado una afirmación del libro de un tal André Loeff, a merced de su gracia. Un libro de espiritualidad muy interesante, muy bueno, que pone el acento, como su nombre lo indica,
no en el crecimiento de la espiritualidad desde el desarrollo de la virtud, de la fortaleza, que es una línea de crecimiento, sino en el crecimiento desde la aceptación de la realidad, de la necesidad de la gracia, de la nulidad insuperable en el orden personal. Y dice Andrés, en el segundo capítulo, dice que no hay nada más fértil, muy provocativamente, ¿no? No hay nada más fértil que ver ese hombre sentado sobre las ruinas de sus proyectos, desconcertado, preguntándose qué ocurrió. Dice, ¿cómo fértil? Quizás nos empecinamos en sostener cosas en que no se caigan, porque no sabríamos qué hacer si se caen, pero nos damos cuenta que los estamos sosteniendo artificialmente. Entonces, las crisis son estas provocaciones que la realidad nos hace en esta siempre necesaria revisión de nuestro entendimiento, de nuestras construcciones. Revisar nuestro pensamiento, no desde otros pensamientos, sino desde la intuición de la realidad, tratando de entender, de ver la evidencia de la realidad. Bueno, se dice entonces que asistimos a este periodo de crisis cultural, que se denomina para algunos posmodernidad. Es toda una discusión interesante, es uno de los temas que me atrae, pero sería muy tedioso esto. Esto de si la posmodernidad forma parte o no de la modernidad, etc. Vamos a citar algunos textos que les decía un poco provocativos. El primero de ellos es de un tal Carlos Volnovich, un psicoanalista que perteneció a la escuela del psicoanálisis en la Argentina de corte revolucionario en la década del 60-70. Y que siendo psicoanalista hace un comentario de donde yo extraje esta idea de revisar este paradigma de Freud. Es un poco extenso, lo proyectamos y lo conversamos. Dice, pasaron ya 83 años, esto está escrito hace 20 años más o menos, 83 años desde que Freud publicó La moral sexual, cultural y universidad moderna. Estas son palabras de Volnovich, o sea, de un freudiano, alguien que con cariño relee las afirmaciones de su maestro. Releyéndolo, enternece la ingenuidad, conmueve el candor de Freud al denunciar los estragos que la exigencia de adaptación a la sociedad moderna produce en la vida sexual. Pero la actual coyuntura histórica, no aquellos tiempos victorianos, por decirlo así, donde había que liberarse de los tabúes, la actual coyuntura histórica nos enfrenta a alternativas políticas confusas, con un instrumento crítico tan desprestigiado como ineficaz. Se refiere aquí a la razón. En aquel entonces la diosa razón era indiscutible. Hoy la razón misma, o sea, el instrumento de crítica, la razón misma está cuestionada. Entonces, esto entre otras cosas produce una crisis ya no sobre lo que creo soy, sino sobre mí mismo, sobre aquello que me definía y me llenaba de orgullo, la racionalidad humana. Se produce entonces, dice Volnovich, el repliegue que sigue el camino previsible que conduce a la esfera de lo privado, de lo íntimo, desde la derrota en la esfera de lo político, de lo público. Claro, esta es una persona que a su vez apostó por el cambio social en el orden de la militancia social. Y observa que esto no se dio. Y que hoy el joven, como dicen algunos, se repliega al espacio privado. Se vuelve sobre sí mismo. Escapa de los espacios comunitarios. Así propuesto. La actual coyuntura histórica, entonces se produce el repliegue que conduce a la esfera de lo privado, de lo íntimo, etcétera, etcétera. Comentábamos hoy con Marta Pini, con el que vamos a tener hoy hasta compartir un panel, nuestra historia personal en los clubes, en las
las grandes ciudades los clubes tienden a desaparecer, los gimnasios se ponen de moda, porque en el gimnasio yo pago un arancel, no tengo que hablar con nadie, nadie me va a pedir que integre la comisión de cultura, que me encargue de la rifa, que ayude a los chicos a viajar a Charata a un campeonato de básquet, ¿no? Yo entro, me pongo un auricular, me pongo frente al espejo, es necesario el espejo, por eso el narcisismo, vamos a ver, y nadie me conoce. La reducción a los espacios privados, la aparición de, como dice un autor, los no espacios. ¿Qué son los no espacios? Dice, el espacio, dicen los físicos, es el lugar donde se encuentran los cuerpos, pero claro, hay no espacios, o sea, lugares donde la gente va para no encontrarse con nadie. Por ejemplo, los lobbies de los hoteles, los aeropuertos, en las grandes urbes, los shopping. O sea, la gente no va a encontrarse con alguien. Sí sé que en las ciudades menores, en el interior, ustedes tienen mucho más salvaguarda de estos encuentros. Pero en las grandes urbes, esto es una tendencia predominante, la reducción al espacio privado. Así propuesto, este retroceso a una multiplicidad de individualistas postula una libertad, la circulación de un deseo, la plusvalía de un goce tan absoluto como vacío. La persona quiere sentirse bien, tener esas sensaciones, entendiendo esto como una libertad. Un goce absoluto vacío, hueco en el sentido de que lo permite todo menos la integración en un proyecto colectivo. Estas son palabras de Bourdieu. Proyecto político neoliberal, dice, que empuja hacia una marginalidad inevitable en la que el adolescente, el joven adulto, es llevado a negar su condición de sujeto y a destruir su historia. Duras, muy duras. Si ustedes quieren, exageradas en determinados ámbitos. Marginación e aislamiento individual convertidos en fenómenos masivos, entre el desinterés por lo social y lo político y la sobrevaloración del deseo, se abre paso a la enorme masa que alienta esto que, con un brutal psicologismo, Christopher Last ha denominado cultura del narcisismo, del yoísmo. Dice entonces Volnovich, a mí me parece que la moral sexual de la cultura posmoderna corresponde al momento en que ya no existen tabúes para transgredir. No es la moral que reprimía desde tabúes. Es la moral donde no hay tabúes. La nerviosidad, hoy llamaríamos la angustia, que se desprende de esta moral sexual de la cultura posmoderna, no deviene de la represión, que faltaba más también existe, sino del conformismo y la resignación. La nerviosidad posmoderna está hecha en base a la desilusión, al desencanto, a la desesperanza, al desengaño por la pérdida de las utopías. Está fundada, esto es muy duro, ¿no? Está fundada en el acostumbramiento a ese lugar de expropiados, a esa condición de adolescentes desarmados que reciben el premio consuelo de cualquier sexo posible a cambio de soportar lo insoportable. La renuncia a su condición de sujetos autores de su propia historia. Exagerado, bueno, pero hay una tendencia claramente en ese sentido, no homogénea, gracias a Dios, y hasta en contradicción con otras tendencias sociales también existentes, por la heterogeneidad. En ese sentido, el progresismo como humor, como vivencia propia de una cultura, no solo nosotros los argentinos, en Occidente, ha dejado la huella, ha dejado el espacio a esta desesperanza y a este ver el futuro en clave apocalíptica, en clave catastrófica. Los artistas que plasman el humor y la imagen de la cultura en obras,
Por ejemplo, como un artista plasma su obra, una novela, en el futuro, Manhattan 2085, son películas apocalípticas. Yo no tengo la convicción de que eso vaya a ocurrir. No es esta la primera crisis de la historia. Seguramente no va a ser la última. De la crisis de nuestras construcciones de las civilizaciones y culturas. No es ni la primera, ni va a ser la última probablemente. No estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, estoy diciendo que así avisoramos lo que va a ocurrir. En mucho contraste con lo que avisoraban nuestros abuelos. Que no es que la pasaban mejor que nosotros, las condiciones de vida que ellos vivían, eran infinitamente mucho más estrechas que las nuestras. Pero veían el futuro de otra manera. Esto de la apología de la liberación de la sexualidad no es una novedad en la historia. Les voy a citar un breve extracto de un pasaje de un libro de Joseph Pieper, de las virtudes fundamentales, en el libro sobre el amor, que narra esto. Dice, por otra parte, dice Pieper, siempre ha existido esa absolutización de la sexualidad como posibilidad de degeneración de la naturaleza humana, y no solo como cosa practicada, lo cual es fácilmente comprensible, sino también como programa, como propuesta, como paradigma, como diríamos. Esta es la situación de uno de los diálogos de Platón, ya citados. Platón, saben ustedes, narra los diálogos que Sócrates mantiene con Fedro, con ese discípulo, y en estos diálogos mayéuticos filosofan a partir de estas impresiones, etc. El joven Fedro va corriendo al encuentro de Sócrates como poseído y embrujado de vuelta de una reunión de intelectuales vanguardistas, a los que Platón caracteriza sobre todo por una negación de las normas tradicionales sustentada por presuntuosos argumentos, por una técnica de la vida altamente ilustrada y por una total falta de escrúpulos en cuanto al disfrute de lo que piden los instintos. Y Fedro, fascinado por la modernidad y elegancia del más grande orador de la época, informa a Sócrates sobre el programa de aquellos intelectuales, que en pocas palabras podría resumirse así: sexualidad sin amor. Deseable es un máximo de placer con un mínimo de compromiso personal. La conmoción erótica, que es la pasión del amor, se la considera como una enfermedad romántica que no sirve más que para complicarlo todo inútilmente. El no dejarse afectar profundamente se lo entiende como lo único virtuoso. A eso se lo llama virtud, arete. O sea que, para revisar nuestras tendencias conservadoras, esto de creer que esto va cada vez peor, esto no es nuevo, reaparece. Y por supuesto el inconveniente no es la sexualidad, es que la sexualidad intenta canalizar frustraciones que no provienen de la misma sexualidad. Es como el intento de superación de un girar en el vacío. El inconveniente, insisto, no es solo los desórdenes que se producen como consecuencia en el ámbito de la sexualidad, sino el trasfondo de apatía y escepticismo, algo así como un desorden de la sensibilidad, que consiste en la apatía, o sea, el apatos, esto quiere decir el sin pasión. Patos significa pasión, apatía, en griego es prefijo, es decir, sin, apatía y escepticismo.
O sea, una enfermedad de la pasión y una enfermedad del entendimiento. No hay bien que desear, no hay verdad que develar, que descubrir. Como este englobante que produce, insisto, un estado de falta de vitalidad en la subjetividad. No es que los chicos o nosotros seamos más debiluchos, no ha habido mutaciones genéticas al respecto, es básicamente la idea de que no hay razón de la esperanza, ni del bien, ni de la verdad. Ayer, en la jornada inaugural, alguien citaba a Viktor Frankl, que en esta idea de Nietzsche, y yo la tengo conocida con una pequeña versión de eso, esto de que el que tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. O sea, casi cualquier situación adversa se puede sostener cuando el para qué es apasionadamente vivenciado y claramente visto. Por lo negativo, ante la falta de un para qué, el sujeto no tiene fuerza. No ha habido cambio genético, es la pérdida de sentido. Por eso Luis decía, por cada alumno que debe ser prevenido de los excesos de la pasión, se hallan 10 que deben ser despertados del letargo y del aburrimiento. El problema no es la pasión, porque no puede haber desórdenes al respecto, que incluso desde el punto de vista de la casuística moral, etcétera, etcétera, no es lo más grave. El inconveniente es el sinsentido. El sinsentido. Yo, en lo personal, y a la comunidad a la que pertenezco, es una fundación Arqueque, de la que formo parte desde sus momentos fundacionales. Este año cumplimos 40 años, éramos muy jóvenes en aquel entonces. La profesora Inés Rubí, aquí presente, es una compañera y hermana de misión en ese sentido. Y entendemos que, salvo, esto es un entendimiento, no es una conclusión, es un parecer, que salvo con una excepción con mayor o menor grado de coherencia o sincretismo, de realismo, artificialidad, de solidez o poesía, según cada uno estime, las escuelas o modelos, las teorías o discursos en las ciencias del hombre parecen converger en un punto que es la libertad como autonomía. Aquella que Juan Pablo II denunciaba en el corazón del proyecto del iluminismo, que él definía como el proyecto del hombre autónomo. Lo que hoy está en crisis no es el cristianismo. Quizás si ustedes quieren menos vigente, no puede estar en crisis algo que no está vigente, así culturalmente. Lo que está en crisis es lo vigente, que es el proyecto del hombre autónomo. La libertad no es concebida hoy como un don, sino como lograda o perdida en un conflicto. Según esto, no solo mi libertad, sino mi mismo yo surge de un conflicto. Conflicto con la realidad, con la autoridad, con el otro. Entender la libertad como desvinculación. Estar libre es esto de que decía Piper en este diálogo entre Sócrates y Fedro, o sea, la pasión me ata, estar enamorado de alguien es no poder dormir de noche, etcétera, etcétera. Es arriesgarme a frustraciones cotidianas. Y no solo la pasión erótica, todo tipo de pasión. Entonces, y esto complica. Entonces, el modelo es la desvinculación.
el estado de felicidad como autorrealización, insisto. Entonces, debemos revisar los paradigmas sobre la subjetividad, los que están explicitados y los que están subyacentes en las propuestas pedagógicas. Las propuestas educativas, la forma de entender nuestra propia identidad. El ser que somos consiste en ser en un nosotros. Nuestros vínculos no nos dan una manera de ser, sino el ser mismo que soy. No hay en nosotros posibilidad de ser fuera de estos y otros vínculos que llamamos sociales y que me constituyan. Abstraído, separado de estas relaciones, mi ser es solo eso, una abstracción. No alguien siendo real y viviendo. No es una máxima espirituosa esto de ser con los otros. No es algo abstracto, es la única forma de ser. No como mandato moral, como hecho ontológico. Ser es ser con otros. Ser por otros. No necesariamente hacia, de entrega, el ágape, sino ser por otros en el sentido de ser causado por otros. No es que primero soy y luego me vinculo, que tengo una identidad y desde ahí fortalecida dialogo con otras identidades. No, mi identidad se construye en el diálogo con el otro. Es imposible que el sujeto tenga conciencia y vivencia de un yo si no es en el descubrimiento permanente de la frontera con el otro. ¿Cómo puede ser que alguien pueda saber que esto es mi cuerpo si a su vez no lo diferencia del resto que no es mi cuerpo? ¿Me explico? Entonces, la conciencia, maduración, despliegue, apropiación de lo propio, para la redundancia, se da en simultánea y retroalimentada diálogo con lo otro, con el otro. Freud parte de una afirmación, entre otras cosas, del narcisismo primario. O sea que en el primer momento de vida el sujeto tiene un narcisismo de autorrepliegue. Y esto es ontológicamente de cumplimiento imposible, como dicen los abogados. No puede haber un narcisismo primario, no puede haber un yo si no es en diálogo con los otros. Y no solo con respecto al hecho de ser, sino a cada una de mis cualidades personales, propias del ser humano y propias de mi singularidad, dadas de una manera singular. Marichal tiene una pequeña poesía que dice: dicen que el hombre no es hombre mientras no escuche su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Y efectivamente es así, y le corresponde también a la mujer. Yo no puedo vivenciar mi masculinidad si no es en diálogo con la feminidad. Como no podría diferenciar lo tibio de si no existiese lo frío o lo caliente, o lo agudo si no existiese lo grave. ¿Me explico? Es la diversidad, el universo existencial en el que la singularidad crece. Por eso la desvinculación es una pérdida de identidad, no solo con connotaciones morales y espirituales, ontológicas y de toda la subjetividad. Ioannis Sisioulas es un teólogo de la Iglesia Ortodoxa griega, una persona que ha teorizado mucho sobre la identidad y la singularidad, la alteridad y la comunión. Muy interesante, muy interesante. Dice: el ser de cada uno de nosotros emerge de una cadena de otros, personales y naturales. La mayor parte de las veces sin que nuestro ser sea consciente de ello. Nosotros no tenemos recuerdo y en lo fundamental no tenemos ni siquiera información de todo lo otro que hay en nosotros,
de toda la historia que produjo que yo sea esto que soy. No solamente que sea, sino esto que soy. Si mis padres no hubiesen tomado la decisión de ir a vivir de Teodolina a Buenos Aires, porque mi hermana quería ser bailarina, que de hecho lo fue una representante de la danza contemporánea, etc. Yo no hubiese nacido en Buenos Aires, no sería psicólogo, ustedes se estarían privando de esta clase, imagínense. El daño que hubiese producido, mis padres si no se me olvidan de Teodolina. No estaríamos aquí si no fuese por esa cadena y complejidad de otros conocidos y desconocidos. El don de ser no nos es concedido directa e individualmente, sino siempre y solo mediante los otros. Maravilloso, o sea, Dios pone en el nacimiento de cada uno de nosotros y su singularidad la participación de dos. Que ahora se pretende de que sea de uno. ¿Por qué necesito de otro? Compro un óvulo. O lo alquilo, alquilar no se puede, pero compro un óvulo. O sea, ¿por qué tengo que pasar por la solidaridad para generar otro? Y discutir con él a qué colegio lo mandamos, si tiene que hacer aparatos o no, porque tiene problemas, etcétera, etcétera. Entonces, se presentaba el otro día como ejemplo de madre soltera. No es madre soltera, es una madre sin padre. ¿Cuántas madres solteras hay? Madre sin padre, es otra situación. O sea, poder ser madre, padre, desvinculado de un padre. Fíjense, insisto, cómo hay muchas notas en donde se marca esta tendencia, que no digo que sea la prioritaria, pero es una tendencia a revisar. La familia es el universo primero y más cercano que nos recibe. El término universo hace referencia a la asombrosa y misteriosa relación de unidad y diversidad de todo lo existente. Es tanto aplicable a la absoluta totalidad del cosmos como a cada una de nuestras pequeñas familias, tanto a lo enorme, lo inconmensurable, como a mi acotado barrio o esa comunidad en la que conocemos a cada uno de los integrantes. Dice Sisioulas, no hay un ser particular cuya alteridad e identidad no dependan directa o indirectamente de su relación con el cosmos. El etos eucarístico posee automáticamente significado ecológico. La razón del mismo no es moral, sino ontológica. Todo ser está ontológicamente relacionado y toda exclusión de un ser afecta ontológicamente al otro. Tal como decíamos, yo soy en un nosotros. Según este nosotros, y nada fuera de tal nosotros y de otros nosotros que nos constituyen. Cada uno de nosotros, literalmente en nosotros, nació en otro, en nuestra madre, generado a su vez por un nosotros esponsal de nuestros padres. Desde siempre la evidencia de nuestras primeras experiencias es ser en otros. Mucho más allá de que con qué de la cualidad moral, madurez o conciencia que ella vivió, que haya vivido aquella pareja nuestra concepción, más allá de si la deseaban o no, en alegría o con tortuosos pesares. Pero somos hijos gracias a que en libertad ambos, o al menos uno de ellos, nos recibió. Esa libertad, quizás simplemente deseosa de recibirme, o quizás mezclada, para saber en qué proporción, con una vivencia de fatalidad, pero en esa su particular mezcla me recibió. La libertad de ese tal u otros, lejos de limitarme, es lo que permitió que yo sea. En lo que a cada uno de nosotros concierne, ese acto de libertad de ella o ellos no ha constituido a un límite a nuestra libertad, sino nuestra mismísima y originaria libertad de ser.
nosotros sabemos, contradiciendo la vivencia de Sartre, que no hemos sido arrojados al mundo, hemos sido recibidos en el mundo. Quizás no buscados, pero recibidos, aceptados. Dios se presenta como una comunidad de tres sujetos. Esto es, de tres personas. Hay una otreidad insuperable en la persona del Hijo, al que la patrística denominaba el otro de Dios. Cristo es denominado en la patrística el otro del Padre, respecto del Padre y el Espíritu. En el maravilloso misterio trinitario se ve la otreidad en Dios. Se supera definitivamente las visiones monistas que representaban a Dios como uno absoluto, en el sentido de absuelto de toda relación. La otreidad no es entonces en sí causa de inconveniencia, sino por el contrario, don. Dios es relación, no solo a partir de la creación, no solo con la relación. En sí mismo Dios es relación. Alguien llegó a decir incluso que las alternativas de monismos o politeísmos no se pueden aplicar al cristianismo. Hay una unidad salvaguardada por el Padre, pero son tres sujetos, tres personas. Por lo menos así como dice von Balthasar que el concepto de persona revolucionó la percepción del sujeto humano y divino y de la historia. Pero esa revolución del ser trinitario, esa revolución del ser trinitario es una revolución ya dada, pero realizándose. Debemos asumir, nuestras vivencias no son trinitarias, nuestros paradigmas no son habitualmente trinitarios, son mucho más monistas de lo que creemos. Esto es un crecimiento, en esto consiste el progreso. El término progreso está acuñado por Agustín, ¿no? Que se refería con esto a que el plan de Dios crece, el plan de Dios crece, la providencia avanza. A eso Agustín le llamaba el progreso. La historia tiene un sentido y este sentido avanza. Y entre otras cosas avanza la maduración intraeclesial y de la humanidad de que Dios es trino y que la autonomía no es el modelo. El deseo que el sujeto experimenta son una respuesta a la presencia del otro. El otro es causa de mi deseo. Tendemos a entender y explicarnos nuestro amor por los otros como algo producido por mí, que debo construir por un mandato moral o espiritual. Pero es que el otro es la causa de nuestro amor. El amor que experimento por el otro es la respuesta en mí a su ser como don, a su presencia en mí, en la unidad del espíritu. La libertad de amar consiste en dejar dentro de mí que crezca ese amor que Él me produce. Entonces, la libertad consiste en esto, en dejar que crezca, en dejar que sea el otro en mí. Esto se llama amor. El amor consiste en lo que yo experimento ante la presencia del otro como don. Que por supuesto tiene que ser sostenido y por supuesto requiere una entrega y requiere un plus, pero centralmente el arjé del amor es la recepción del otro, el recibimiento del otro, como decimos los cónyuges cuando nos casamos. Yo, fulano de tal, te recibo a vos, mengana de tal. O sea, la recepción del otro. El amar a alguien, el hecho de amar a alguien, el amar algo. El muchacho que tocaba la guitarra, el amor que tiene por la música,
es la recepción del don de la música. Por supuesto que él se esfuerza y le duelen los dedos, como al chico que le gusta jugar al tenis y tiene que entrenarse en invierno y le duelen las manos y tiene que acostarse temprano. Por supuesto, pero eso se justifica porque él ama eso. Entonces, imagínense si fuese ontológicamente posible que ese sujeto se desvinculase del tenis. Sería catastrófico. En el sentido de que pretendería ser feliz sin el tenis. Pero yo soy feliz con el tenis. Es feliz con la música. Yo soy feliz en este grupo. No, pero tengo que ser feliz. Pero la felicidad es el don de la presencia del otro. Yo creo que nosotros tenemos que revisar en nuestras instituciones estos paradigmas, en sus postados teóricos y en la forma en que se dan en nuestros institutos, en los colegios, cómo nos plantamos frente a estas disyuntivas culturales, etc. ¿Cómo será posible entonces reconciliar tanto en el orden de las conceptualizaciones sobre la subjetividad, cuanto en el de las prácticas y actitudes de vida de nuestros institutos y colegios, las experiencias de comunidad y las de alteridad, que a veces están en tensión, las de singularidad y las de pertenencia, las de autodeterminación y las de asentimiento? O sea, las de esa relativa independencia que me permite a mí elegir caminos, formas, tomar decisiones, y que esa dependencia se dé, como decía Covey al principio, en el contexto de la pertenencia, de que todos interdependemos del cumplimiento de la tarea, que es la razón de ser de nuestras instituciones. Y tenemos que mirar hacia adentro, no solo de nuestras instituciones, tenemos que mirar hacia adentro nuestro, en lo personal, en lo singular de cada uno de nosotros. ¿Cómo se dan esas tensiones culturales dentro nuestro? ¿Cómo vivenciamos la libertad? ¿Cómo nos explicamos nuestra identidad? ¿Cómo nos movemos, insisto, en nuestras instituciones en cuanto a nuestra vida personal? Romano Guardini tenía una frase muy interesante, muy fructífera a mi gusto, que decía: el maestro enseña por lo que dice, porque efectivamente el decir, el razonar, el mostrar la razonabilidad de una propuesta, el mostrar lo entendible de cómo son las cosas, etc., forma parte de la condición humana. Entonces, el maestro enseña por lo que dice. Pero daba un paso más y decía, pero más que por lo que dice, por lo que muestra. Porque a su vez, el maestro muestra con ejemplos. Y no me refiero solo al maestro dando clases, sino al maestro viviendo en la comunidad educativa, entre otras cosas dando clases. Más que por lo que dice, por lo que muestra, por su concreto ejemplo. Porque yo tengo que a su vez mostrar que eso es posible, que no es una quimera, que esto es realizable y que cuando lo llevamos a cabo da resultado. Entonces, decía Romano Guardini, el maestro enseña por lo que dice, pero más que por lo que dice, por lo que muestra, y daba un paso más y decía, y más que por lo que muestra, por lo que es. Porque yo puedo mostrar algo, un ejemplo, y es bueno, pero en verdad, en las comunidades, lo que uno aprende de mí es lo que yo hago cuando estoy distraído. Lo que mis hijos aprendieron de mí, son hijos de un psicólogo, es lo que yo hacía cuando no trabajaba de padre. Lo que yo soy. El ser es la operación por excelencia.
El ser es un acto, no es una propuesta. Entonces, el límite, la fertilidad y el límite de nuestra relación con nosotros es nuestro ser. Entonces el maestro enseña por lo que dice, más que por lo que dice, por lo que muestra, y más que por lo que muestra, por lo que es. Y por ahí ese sujeto da clase de tal cosa y sin embargo yo lo recuerdo por el cariño con que me trabajaba. Lo recuerdo por lo que es. Por lo que es. Ahí radica la única y, digamos, abundante, y con limitaciones, fertilidad de cada uno de nosotros. O sea, solo el testimonio construye. No como descubrimiento de técnica pedagógica, es el hecho de la realidad. Y la construcción será así. En la ciencia, yo puedo enseñar ciencias naturales, y como las leyes de la naturaleza existen más allá de mi buena o mala voluntad, puedo enseñar la ley de la aceleración de los cuerpos, los vasos comunicantes, lo que ustedes quieran, los procesos de licuación, clasificación, lo que ustedes quieran, porque existen en sí. Pero la construcción de una tierra nueva y de un cielo nuevo no es un fenómeno natural. La ley de gravedad se cumple. Miren cómo se cumple. Bueno, se cumple, como ven, independientemente de mi voluntad y de mi control. Pero si no hay gente veraz, la verdad no existe. Si no hay gente justa, la justicia no existe. Si no hay gente solidaria, como veíamos recién, la solidaridad no existe. Si no hay gente honesta, la honestidad no existe. Si no hay gente leal, no existe, porque no es un fenómeno climatológico. Estamos llamados a la misión de construir solidaridad. ¿Cómo? Siendo. Volvemos a Romano Guardini. No hay atajo posible. Siéndolo. No es repartiendo el preámbulo de la Constitución que vamos a construir una sociedad democrática, que por supuesto hay que repartirlo. Siendo demócratas. Y nos cuesta un poquito. Un poquito. Y a los profesionales de la política les cuesta también un poquito. También un poquito. Y repito, no hay atajo posible. ¿Funciona? Sí. A ver. Sí, no hay atajo posible. En eso quizás radique nuestras desesperanzas. En qué nos conocemos, sabemos nuestras limitaciones. Este es el año de la misericordia, ¿no? Nosotros pedimos durante todo un año, vamos a pedir con la Virgen misericordia, no justicia. Misericordia, sobre todo los más grandecitos. ¿Vieron? Cuando Jesús provoca que tire la primera piedra, los primeros que bajan la cabeza y se van somos los grandecitos. Porque tenemos un archivo de debilidades, limitaciones, traiciones, ignorancia, pero no la ignorancia de desconocimiento, la ignorancia post, pecados, infidelidades a nuestras tareas, etcétera, que conviven en nosotros, que están presentes. Y que producen, uno lo sabe no solo porque es psicólogo, producen dentro de uno una tentación de desesperanza. Entonces tenemos que revisar en dónde tenemos puestas nuestras esperanzas. O, más concretamente, en quién tenemos puestas nuestras esperanzas.
me acuerdo de todo, voy a tratar de decir, en esta comunidad de Argé, hace unos cuantos años ya apareció una oración de la esperanza, que nosotros rezamos en algunos espacios comunitarios, que para nosotros significa mucho, y que en lo personal yo, digamos, esas oraciones en las que uno reza con convicción, por decirlo así, ¿no? Que voy a tratar de acordarme todo lo que dice. Señor, una vez que estoy delante de tu misterio, estoy constantemente envuelto en tu presencia. Una presencia que se torna en ausencia. Busco tu presencia en la ausencia de tu presencia. Echando una mirada al inmenso mundo de la tierra de los hombres, tengo la impresión de que muchos ya no esperan en ti. Yo mismo hago mis planes, trazo mis metas y pongo las piedras de un edificio del cual el único arquitecto parezco ser yo mismo. Hoy día los hombres nos constituimos en esperanza de nosotros mismos. Dame, Señor, la convicción más profunda de que estaré destruyendo mi futuro siempre que la esperanza en ti no estuviere presente. Haz que comprenda profundamente que a pesar del caos de cosas que me rodean, a pesar del cansancio de mis días, a pesar de la noche que atravieso, el futuro que me muestras en el horizonte de mi mañana será más bello y mejor. Deposito en tu misterio mis pasos y mis días, porque sé que tu hijo y mi hermano venció la desesperanza, porque pasó de la muerte a la vida. Amén. Bueno.